una primicia de Crónica, lo venimos siguiendo hace días, nuestras televidentes están muy atentas con la fecha del programa Acompañar porque es un programa que no tiene un calendario fijo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de programa Acompañar? Este programa que asiste a las víctimas de violencia de género, son mujeres, colectivo LGTBIQ+, que van a cobrar por 6 meses 156.000 pesos. ¿Y por qué tantas dudas, Fede? Porque justamente con la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no se sabe qué va a pasar con este programa. Por lo pronto en enero este programa tenía el compromiso de pago, pero al día de hoy no teníamos fecha. Lo que tenemos que comunicarles es que el 10 de enero van a cobrar todas las beneficiarias que ya vienen cobrando y que la Subsecretaría de Protección de la Violencia, que todavía no tiene autoridades, en principio se comprometió a continuar con este programa, al menos a las que lo están cobrando. 11 44 09 88 53, todas las dudas que tengas sobre el plan Acompañar o diferentes planes que tienen que ver con las ayudas que recibís mensualmente, acá con Tamara las vamos a evacuar. ¿Por qué el programa Acompañar tiene tanta consulta, Tami? A nuestros celulares, al WhatsApp del canal. ¿Por qué es un plan que las mujeres en este caso solicitan y consultan mucho? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, tiene que ver con un contexto social de la Argentina, en donde a las mujeres les cuesta muchísimo conseguir empleo porque tienen una recarga de tareas de cuidado, son madres, jefas de hogar, en donde no solamente se hacen cargo del cuidado de sus hijos, sino que tienen empleos muy mal pagos. Y a todo esto se le suma el contexto de violencia, ¿no? Que sigue aumentando, que hay un femicidio cada 24 horas, cada 26 horas, dependiendo del observatorio que tomemos. Y esta violencia que no solamente es violencia física, sino muchas veces violencia económica, porque 1 de cada 7 mujeres no recibe la cuota de alimentos por parte de sus hijos. Todo esto tiene que ver con el programa Acompañar, un programa en donde Berti Venegas Lynch lo llamó privilegio, lo hizo en este canal, en donde es considerada la violencia de género dentro de la ley Ómnibus como violencia intrafamiliar. Hay un embate muy importante a los feminismos y a todo es lo que es la violencia de género. Denu, te quiero escuchar con este tema. No, exactamente, es esto un poco lo que decía Tami. ¿Por qué tantas preguntas? Preguntabas vos, Fede, recién. Y era por este cambio de perspectiva que ya se vio reflejada en la ley de las bases, incluso en el DNU también, en el que se plantea cambiar, por ejemplo, la ley Micaela, esto es lo que decía Tami, en relación a violencia familiar y no ya violencia de género y contra las mujeres. Este cambio de perspectiva es el miedo que se tiene para, por ejemplo, la continuidad de estos programas. Y qué importante, ¿no? Que podamos hablar, aunque sea un ratito en la televisión argentina, de lo que es la violencia de género y de la problemática de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de femicidios no solamente hablamos de mujeres, hablamos del colectivo trans, ¿no? Que también es muy castigado. Le mando un saludo a las referentas de Tucumán que hoy nos confirmaron esta información y hoy se lo podemos estar contando a todas ustedes. Más allá de contarlo, está bueno también el servicio que te damos al 11 44 09 88 53, que vos nos escribas tu consulta, tu duda, y nosotros acá con Tamara Besares y Denu te la vamos a evacuar. ¿Hay algún mensaje, Denu? Sí, nos preguntan qué va a pasar con las pensiones por discapacidad, ¿no? Vamos a hablar un poco de este programa y en general, obviamente, por eso en este caso preguntan por las pensiones por discapacidad. Si van a quedar afuera también. A ver, Denise, nosotros en realidad el viernes con Fede dimos todo un panorama de los programas que están en la mira en 2024. Las pensiones no contributivas, la gente pregunta con mucha razón, porque tiene que ver con la delegación de facultades en la ley Ómnibus. Si se delegan las facultades en función de una emergencia previsional, puede haber muchos cambios en lo que es el terreno de pensiones y de jubilaciones, a no pasar por alto porque mañana empieza este debate y es muy importante, los diputados van a estar con estos temas. A ver, mira, acá lo que tenemos, algo que podemos repasar, Tami, y lo ponemos con signo de pregunta. Afuera en 2024 estamos hablando de las becas Progresar, del programa Acompañar, de la hora 12 y de Mi Pieza y Mi Baño. De acá, Tami, ¿qué vamos a tener en duda y qué tenemos cancelado? Bueno, o suspendido, ¿qué es lo mejor? Nuestros televidentes son los que nos van poniendo al tanto de las cosas que están pasando en su bolsillo, básicamente. Becas Progresar, podríamos hablarlo también con Miguel este tema, ¿no? Tiene que ver con una ley que asiste a 5 líneas de crédito para estudiantes. Esto desde noviembre no tiene aumento, se quedó con 16.000 pesos. Miguel, ¿hay información acerca de este tema? Hay poca información sobre lo que va a ocurrir con
estas ayudas. En algunos casos sí se empiezan a tener algunas ideas de lo que puede llegar a ocurrir, por ejemplo con el Ahora 12, que puede tener otro nombre, hablan por ejemplo de cuota simple, que puede llegar a ser un nuevo plan que tenga de 3 a 6 cuotas. En algunos casos lo que van a buscar es mantener las formas, pero en la mayoría de este tipo de ayudas el gobierno lo que está buscando es eliminarlas paulatinamente. Nos visita Mariano Rosaez, analista político, ponerte Mariano en tema. De a poco, ideas de la escuela de Milei, que me parece que cuando se sentó en el sillón de Rivadavia dijo, bueno, hay algunos aspectos que no sé si puedo pensar tal cual dice mi escuela. Digo bien, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por visitarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos, para todas. Sí, me parece que estamos atravesando un momento de definiciones importantes, es un momento de transición. Al mismo tiempo se están acelerando los ritmos de una conflictividad que era esperable, ¿no? Es decir, por el conjunto de medidas anunciadas por el nuevo gobierno que han activado, me parece a mí, reservas acumuladas en el movimiento social, en el movimiento obrero, en el sector de la cultura, en la juventud, y creo que nos encaminamos a un hecho trascendental que puede marcar un punto de inflexión en la coyuntura, como es el paro con movilización del 24 de enero. Un mensaje, Denu, a ver qué nos opina la gente, qué pregunta, por suerte está Tamara con nosotros. Analia nos dice, yo empecé a cobrar en agosto, ¿hasta qué mes estaría cobrando? Entiendo que habla de la compañía Artami, porque tengo entendido que van un mes atrasado. Bueno, no, a ver, vamos a sacar también mitos populares. El mito popular de la compañía es, se pagan 5 meses y no 6. Hay muchas beneficiarias que sí nos llegan con esa consulta al consultorio, ¿no? Al consultorio de Crónica hablo. Son 6 meses, por eso vas a terminar de cobrar ahora empezó en agosto, sí. Octubre, noviembre, diciembre, enero vas a terminar de cobrar tu último mes, este mes te tendrían que pagar, recordemos esto, 156.000 pesos. ¿Por qué? Y esto estaría bueno también mecharlo con Miguel, ¿no? Miguel, el programa Acompañar tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil. ¿Cuándo se reúne el Consejo del Salario para que aumente el programa Acompañar? Tiene que empezar a reunirse el Consejo del Salario, porque además esto lo que va a generar es la posibilidad de establecer los montos. La última reunión lo que generó es un plazo progresivo de aumentos, y eso lo que genera es que se pueda tener cuánto se cobra del plan Potenciar Trabajo, y además todo eso influye en los salarios de la mayoría de los trabajadores. Un mensaje más, Denu. Fíjate ¿qué es lo que va a pasar con otra de las cuestiones, que es el desembolso de Mi Pieza? Porque lo que dicen es que ella cargó las fotos para el segundo desembolso y jamás le depositaron. Bueno, a ver, justamente en los programas, como digo yo, flojitos de papeles que teníamos recién en la placa, estaba Mi Pieza y Mi Baño. 2 programas que asisten a lo habitacional, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto? No está confirmado el segundo desembolso, así que vamos a estar complicados con que te paguen eso. Necesitamos que Sandra Petovelo diga algo de todo esto, ¿no? Porque hay muchos programas sociales donde la gente se entera sobre la marcha que cobra, sobre la marcha que se suspenden, como los créditos. Mariano, ¿qué análisis hace por lo que recién decía Tamara? A veces vemos la información o entendemos, por ejemplo, los créditos a jubilados suspendidos, pero el programa Acompañar sigue. Hay algunos avisos que nos damos, o por lo menos nos damos sobre la marcha. ¿A qué se debe todo esto? ¿Son pequeños pasos que está dando el gobierno o eran pasos que no se lo esperaban que iban a hacer y están viendo cómo lo resuelven? Yo veo mucha improvisación. Mira. Es decir, para empezar, tanto el DNU como la ley Ómnibus se supo que fue un diseño de Sturzenegger, que a su vez era asesor económico de Patricia Bullrich. Es decir, es una especie de programa prestado al gobierno de Milei. Me da la impresión que producto de las presiones que se empiezan a expresar socialmente, sectores que se manifiestan, que se movilizan, que protestan, bueno, es decir, van logrando que el gobierno tenga que retroceder. Tenga que retroceder, perdón, o negociar. Bueno, es un debate importante de cara al paro del 24, ¿no? Es decir, creo que la clave es que esa convocatoria, si es muy masiva, y todo parece indicar que va a ser multitudinaria por cómo viene el panorama, hay
plenarios regionales de la CGT, como hacía muchos años, no convocaba en todas las provincias del país el 10 de enero. Hay organizaciones independientes que también se están organizando por su cuenta para participar porque hay cierta desconfianza en la continuidad del plan de lucha de la CGT, porque se sabe que evidentemente con un paro, por muy masivo que sea, no va a alcanzar, y entonces el debate es si el paro tiene como propósito presionar para ejercer una suerte de lobby en el Congreso o si es el inicio de un movimiento de protesta que tiene como propósito, bueno, enterrar definitivamente el protocolo, el DNU y la ley ómnibus. Ese es un debate que existe, ¿no? Otro de los programas que estábamos repasando, Miguel, es lo que antes se llamaba Ahora 12 y ahora estamos hablando de cuota simple. ¿En qué estado está ese proyecto que tiene el gobierno entre manos, que entiendo que es para reactivar el consumo? Hay una intención de que se pueda realizar una especie de plan de cuotas similar en 3 cuotas, en 6 cuotas sin interés. Es lo que ¿Son 6, son 12 o por ahora son 6? Por ahora sería hasta 6 cuotas, es lo que se está pensando. De todas formas es una parte de las medidas que en general no va a estar conforme Javier Milei ni el gobierno de tomarlas, porque lo que buscan es mostrar que el mercado puede funcionar solo, que la posibilidad de acceder a los productos y servicios va a llegar por la competencia y no porque el Estado tome una intervención. Fomentar este tipo de medidas es casi una contradicción en la política ultraliberal del gobierno de Milei, pero en principio sería una de las que llevarían a cabo. Por ejemplo, en el caso de Mauricio Macri también cuestionaron algunas medidas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y después las terminaron implementando. Esto en principio se haría a partir del mes de febrero. Ahora, Miguel, me quedé pensando qué herramientas tendría el gobierno, ¿no?, para que no te aumenten los precios de lista si vos comprás con cuota simple. Sí, a ver, lo que tienen que hacer ahí es algo contradictorio para las políticas del gobierno, que es empezar a tener una especie de control de precios en algunos productos, poder acordar con los comercios y que realmente los comercios lo respeten porque les sirve específicamente en la venta. Es muy probable que si lo hacen a corto plazo varios comercios para poder vender lo hagan a 3 meses y a 6 meses. Primicia de Crónica HD, van a pagar el programa Acompañar. Hay una información que trajo la doctora Besares, fue primicia del canal 1910. Por eso tenemos el teléfono en pantalla, para que nos dejes tu consulta y Denu la va a estar leyendo para que la pueda leer la doctora Besares. 11 4409 88 53. Dale, Denu. Nos pregunta justamente lo que venís diciendo, Fede, qué es lo que va a pasar con el Acompañar, porque la persona empieza a cobrar en enero. Bueno. Entonces te redoblo una pregunta que vienen preguntando también mucho, es... Enero se va a cobrar, pero ¿se pueden seguir inscribiendo? ¿Va a seguir el programa para adelante? ¿O en enero se cobra lo que venía y ya está? Bueno, tenemos Subsecretaría de Protección contra la Violencia, todavía no hay autoridades, como les dije, entonces hay un montón de cuestiones que son un interrogante. La idea, si vos hablás dentro de esta subsecretaría con las personas que quedaron incluso del otro gobierno, te dicen que es todo un mar de dudas, que no hay nadie que te pueda decir que el programa Acompañar va a continuar así como está, ¿no? Quizás le cambien el nombre, quizás haya otro tipo de asistencia. Diferenciarse, ¿no? Claro. La asistencia la tienen que dar porque de hecho hay una cuestión hasta organismos internacionales que tienen que seguir con este tema y la subsecretaría adhiere a todos los programas y presupuestos para ello. Mariano, recién hablabas de el amparo, la movilización que tiene la CGT prevista para el 24. ¿La tiene prevista el 24 porque mientras tanto puede negociar para que eso no pase o vos lo das ya como un número puesto, algo multitudinario, masivo y que se vea por todos lados? Yo creo que, primero, la CGT no quería convocar a paro. Es decir, las primeras declaraciones públicas, comunicados, tenían que ver ya con los anuncios de Milei en su discurso de Asunción, apuntaban a 2 ejes, cuidar la gobernabilidad y el diálogo. Al propio Pablo Moyano se filtró una declaración donde decía, bueno, en enero y en febrero los trabajadores se van de vacaciones. Lo que ocurrió fue que el 20 de diciembre hubo una movilización importante que desafió el protocolo, hubo cacerolazos importantes, hubo una convocatoria en tribunales que apuntaba a ser más bien de carácter simbólico
solo con delegados y comisiones directivas y terminó siendo una demostración de fuerza de más de 20.000 trabajadores y trabajadoras importantes. Por lo tanto, la CGT se vio obligada a convocar una medida de fuerza con el objetivo de descomprimir y efectivamente negociar. Mi impresión es que no tiene mucho margen para levantar la medida de fuerza del 24. ¿Tamí? Sí, a ver, Mariano, yo hoy lo escuchaba a Milei diciendo nosotros no negociamos, nosotros escuchamos propuestas. ¿Por qué esta cuestión de marcar tanto que ellos no negocian, que ellos no son casta, ¿no? ¿Es un poco eso? Mirá, el de Milei es el cuarto intento de una reestructuración de la economía y del sistema político en un sentido profundo y reaccionario. El primero fue la dictadura, después el menemismo, después Macri y ahora es Milei. Hay una conclusión que todo ese sector político, más de derecha, sacó de la experiencia del macrismo, que está en el libro, en el primer tiempo de Macri, que es el gradualismo no funciona. Vamos al shock. Es de shock. Exactamente. Por lo tanto, necesita hacer una demostración a fondo en estos primeros 2 o 3 meses, donde todavía le queda una base social importante de apoyo, lo revelan las encuestas, Sí. pero al mismo tiempo las encuestas también indican que hay un lento goteo de pérdida de adhesión, incluso de su propia base pero electoral. importante eso, lento goteo de pérdida de adhesión. Es Bueno, así. los famosos 100 días, como algunos analistas La luna de políticos lo ponen. Vamos con más mensajes de Nu. Buenas tardes, me llamo Antonio, soy de Corrientes, tramité una pensión por discapacidad en junio de 2023 y la pregunta es si le va a salir. También, ¿qué le podemos decir? Sí, bueno, a ver, todos los trámites iniciados, las jubilaciones con moratoria, recordemos, sigue por ahora todo igual. El DNU que está en vigencia no toca la parte de la suspensión de la ley de previsional, ni tampoco el plan de pago de deuda previsional, que es la moratoria. Así que por ahora inicien sus trámites con tranquilidad. El caso de las pensiones no contributivas están tardando 1 año más, así que esperemos que pronto tenga ese beneficio. Uno más. De Misiones, cobro el fondo de desempleo y cobro SUAF. En el 27 de enero es mi último cobro. ¿Cuánto tarda en cobrar la AUH o automáticamente lo cobro? Sería automático, pero nosotros siempre le tiramos el tip desde acá, que es formulario de rehabilitación.